A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Eran dos seres muy distintos. El uno, un hombre entrado en años. El otro, un borrico de ojos tiernos y gestos mansos. Y se hicieron grandes amigos. El borrico se llamaba Platero y el hombre, Juan Ramón Jiménez. Pero aquella fraterna amistad la cortó la parca. Y un día, aquel borrico ya no volvió a trotar más. Entonces Juan Ramón, el poeta, le escribió un libro en el que le dijo: Dulce Platero, trotón, burrillo mío que llevaste mi alma tantas veces por aquellos hondos caminos de nopales, de malvas y de madreselvas. La vida del poeta, que había sido fácil por aquello de pertenecer a una familia poderosa, también recibió mordiscos cuando enfrentó al mundo despiadado de los artistas. Y dos de ellos, muy famosos, se burlaron de su largo canto al borrico y le escribieron un telegrama que decía: Te felicitamos por tu Platero y yo. Es el burro más burro de todos los burros que hemos conocido. El par de guasones que remitían la felicitación se llamaban Luis Buñuel y Salvador Dalí. Y aunque con vocación de poeta puro, Juan Ramón Jiménez emprendió batallas contra Neruda cuando sus seguidores prefirieron al chileno como director de una revista literaria. Entonces al poeta sudamericano lo llamó el gran poeta malo. Gran poeta porque era un poeta grandilocuente y malo por la factura de sus versos, decía Juan Ramón Jiménez, que no se ahorraba enemigos. Ese era Juan Ramón Jiménez, un hombre de corazón enamoradizo y de emociones turbulentas a veces, marcadas por la ternura, pero siempre frágiles. Juan Ramón Jiménez, 2 años después de recibir el Premio Nobel de Literatura, murió un día como hoy, 29 de mayo de 1958. Y desde entonces sigue escribiendo a las ternuras de Platero y las eternas soledades de los poetas. Aquí en Sucesos, un día como hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente edición de este viernes 29 de mayo del 2026 del noticiero Telesucesos, el cual ustedes lo ven y lo escuchan desde cualquier parte del mundo a través de la señal 100% digital de www.telesucesos.net, en Facebook como Telesucesos Quito y en YouTube como Telesucesos HD. Vamos con los titulares de la presente emisión. Presidente Noboa recibió a senador de Estados Unidos para coordinar extradición y seguridad en Ecuador. Gobierno anuncia rehabilitación de vía clave entre Pichincha y Santo Domingo. Ecuador y países de la región acuerdan un plan de acción conjunto contra la delincuencia. Desde el 1 de junio la declaración del IVA solo será válida junto al pago. Caso goleada, Fiscalía vincula a familiares de Aquiles Álvarez en el tercer llamado judicial y pide prisión para 3 procesados. Registro para acceder a universidades públicas abrirá este 2 de junio. El editorial será de Esteban Najas, Quito, la ciudad que se jubila, a las 6. Tendremos entrevistas con Osvaldo Landazuri, analista económico, el tema la situación económica del país. Juan Carlos Blum, ministro de Ambiente y Energía, habla acerca de la gestión ministerial. Vamos con el desarrollo de la información. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Presidente Noboa recibió a senador de Estados Unidos para coordinar extradición y seguridad en el Ecuador. El presidente de la República, Daniel Noboa, mantuvo una reunión privada en el Palacio de Carondelet con el senador republicano de Estados Unidos, Bernie Moreno, con el objetivo de consolidar la cooperación bilateral en seguridad, comercio y el combate conjunto al terrorismo. Este encuentro estratégico busca afianzar los programas de apoyo técnico y militar entre ambas naciones en un contexto de lucha contra el crimen organizado transnacional. La canciller Gabriela Sommerfeld calificó la reunión como positiva y destacó que ambos países mantienen un diálogo fluido y objetivos comunes, especialmente en materia de seguridad.
Entre los puntos de esa agenda mencionó las extradiciones y los programas de seguridad que Ecuador y Estados Unidos llevan adelante. Sommerfeld explicó que la visita del senador Moreno respondió a una invitación que el gobierno nacional extendió hace varios meses. La canciller agregó que el presidente Noboa reiteró esa invitación durante su visita oficial a Washington realizada 2 semanas antes del encuentro en Quito. Los temas clave abordados en Carondelet fueron lucha contra el narcoterrorismo, mecanismos conjuntos para desmantelar estructuras del crimen organizado transnacional, agenda de extradición, consolidación de los procesos legales para el envío de criminales de alta peligrosidad a los Estados Unidos, intercambio comercial, evaluación de oportunidades de mercado y acuerdos económicos de interés común, diplomacia bilateral, seguimiento a la invitación formal extendida por el Ejecutivo ecuatoriano y ratificada por el jefe de Estado en Washington. Gobierno anuncia rehabilitación de vía clave entre Pichincha y Santo Domingo. El Gobierno Nacional anunció la rehabilitación integral de una vía estratégica que conecta las provincias de Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas. Esta intervención busca mejorar la movilidad, fortalecer la conectividad y descongestionar el tránsito en uno de los corredores más importantes del país. El anuncio se realizó por el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, durante el evento de entrega de viviendas en Santo Domingo de los Áchilas. La obra contempla la intervención de la vía E25 en el tramo Santo Domingo-La Merced 10 de agosto, San Miguel de los Bancos. Esta carretera tiene una extensión de 62.4 kilómetros y una inversión referencial superior a $19 millones. Según explicó Luque, esta carretera funcionará como una alternativa estratégica a la vía Aloac-Santo Domingo, contribuyendo a reducir la congestión vehicular y facilitará el traslado de personas y mercancías entre sierra y costa. El proyecto contempla la rehabilitación integral de la carpeta asfáltica, el mejoramiento del sistema de drenaje, la implementación de señalización horizontal y vertical, así como obras complementarias para fortalecer la movilidad y garantizar una circulación más segura y eficiente. Ecuador y países de la región acuerdan un plan de acción conjunto contra la delincuencia. Ecuador, junto con Argentina, Bolivia, Chile y Perú, adoptó el Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, una declaración conjunta orientada a fortalecer la cooperación regional frente a las estructuras criminales que operan más allá de las fronteras. La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld participó en la adopción del acuerdo junto a los ministros de Relaciones Exteriores y autoridades responsables de seguridad de los países de la región. El compromiso busca coordinar acciones frente a una de las principales amenazas para la seguridad, la institucionalidad democrática y el desarrollo regional. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, los estados participantes conformarán un grupo de trabajo técnico operativo que tendrá la tarea de elaborar un plan de acción conjunto. Este instrumento deberá incluir medidas concretas, medibles y verificables para enfrentar la delincuencia organizada transnacional. El plan se desarrollará en concordancia con las legislaciones nacionales y con instrumentos internacionales vigentes, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo. El Compromiso Regional de Santiago reconoce la necesidad de impulsar una respuesta más articulada ante estructuras criminales que utilizan herramientas tecnológicas, plataformas virtuales, sistemas financieros y redes logísticas para expandir sus actividades ilícitas en distintos países. Los estados firmantes destacaron la importancia de fortalecer el trabajo conjunto en áreas estratégicas como seguridad, inteligencia financiera y tributaria, trazabilidad, control migratorio y fronterizo, prevención de la corrupción e integridad institucional. Con esta declaración, Ecuador y los países participantes apuntan a construir una respuesta regional coordinada frente a redes criminales que han ampliado sus operaciones mediante mecanismos financieros, tecnológicos y logísticos de alcance transnacional. Desde el 1 de junio, la declaración del IVA solo será válida junto al pago. El impuesto al valor agregado IVA deberá declararse y pagarse de manera simultánea a partir del 1 de junio, según una resolución del Servicio de Rentas Internas SRI del 16 de abril. La declaración del impuesto al valor agregado IVA se considerará cumplida únicamente cuando se registre junto con el pago total del impuesto, recalcó el SRI en un comunicado.
Presentar la declaración de este impuesto de forma tardía generará una multa del 3% sobre el valor a pagar de acuerdo con el artículo 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Si en la declaración no se determina IVA, la sanción por cada mes o fracción de mes de retraso será equivalente al 0.1% de las ventas o de los ingresos brutos percibidos por el contribuyente. La multa aplica por cada mes o fracción de mes de retraso de la declaración, es decir, si el atraso es de un día, igual se generará una multa del 3%. Caso Goleada, Fiscalía vincula a familiares de Aquiles Álvarez en el tercer llamado judicial y pide prisión para 3 procesados. Este 29 de mayo del 2026, en el caso Goleada, se instaló la audiencia de vinculación de 5 personas naturales y 9 jurídicas por presunto lavado de activos, por lo que Fiscalía investiga una estructura empresarial que habría vulnerado el orden socioeconómico del Estado a través del sistema financiero nacional. La diligencia se dio luego de que el pasado 26 de mayo se convocara, pero debido a que algunas empresas no disponían de sus representantes legales, no se instaló. Durante la diligencia, la Fiscalía vinculó a Fiorella y Casa, esposa de Aquiles Álvarez, para la que se solicitó la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas, y Yoconda Enríquez, madre del alcalde de Guayaquil, se pidió que se presente periódicamente ante un consulado ecuatoriano, esto debido a que la madre de Álvarez reside en Estados Unidos. Fernando y Andrés Viteri, primos de Álvarez, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva. También solicitó la misma medida para Erika Vélez, la contadora de una de las empresas. La audiencia de vinculación en el caso Goleada ya fue suspendida en 2 ocasiones anteriores, que fueron el 14 de mayo y el 26 de mayo. Según la Fiscalía, el caso Goleada investiga un presunto entramado empresarial que habría sido creado para vulnerar las seguridades del sistema financiero nacional sin levantar alertas en las instituciones de control, por lo que presuntamente los hermanos Álvarez estarían vinculados a un mismo esquema societario y junto a otras personas a través de sus actividades comerciales relacionadas con la venta de combustibles habrían construido una estructura empresarial para generar ganancias a partir de acciones reñidas con la ley. Registro para acceder a universidades públicas abrirá este 2 de junio. El Viceministerio de Educación anunció la fecha para el nuevo proceso de registro único nacional, que es el primer paso que deben cumplir los estudiantes que buscan un cupo en universidades públicas, institutos o escuelas politécnicas del Ecuador. El cronograma para que los bachilleres realicen el registro nacional es del martes 2 al sábado 6 de junio del 2026. Este proceso lo pueden hacer los estudiantes de tercero de bachillerato del régimen Sierra Amazonía, que culminan el periodo lectivo 2025-2026, también para bachilleres del año anterior o extranjeros residentes en el país. Los pasos para realizar el registro nacional son: ingresar al link del proceso de admisión en la página www.admision.educacion.gov.es, completar los datos solicitados y descargar el comprobante de registro. El registro nacional es un proceso obligatorio, ya sea para acceder a las universidades públicas que tienen sus propios procesos de admisión, o a los institutos y conservatorios superiores que están a cargo del Viceministerio de Educación, que asumió las funciones del antiguo CENESID. FEMSA Salud Ecuador y la Junta de Beneficencia fortalecen en el 2026 su compromiso con el bienestar de las comunidades vulnerables mediante el impulso de Tu Vuelto 2026, una iniciativa solidaria que transforma pequeños aportes cotidianos en apoyo concreto para miles de ecuatorianos. Veamos el siguiente reportaje al respecto. Hoy, la Junta de Beneficencia de Guayaquil y FEMSA Salud Ecuador nos convocan para renovar su alianza por la salud y bienestar de los ecuatorianos a través de su programa Dona Tu Vuelto. Estamos hablando de una iniciativa solidaria muy potente que viene ejecutando FEMSA Salud desde hace varios años. Esta campaña se sostiene sobre una alianza que ya lleva más de una década trabajando por niños, madres y adultos mayores. Es un día histórico, es un antes y un después. Si entrando ya en confianza, no saben lo contento y lo que me causa de alegría es, estuvimos durante varios meses tratando de llegar con la JBG y hubo algunos obstáculos o no nos fue tan sencillo
Y a partir de enero que logramos coincidir contigo, Juan Javier, han sido momentos súper alegres, han sido momentos históricos de avances. Nosotros como FEMSA nos interesa, obviamente no somos la Cruz Roja, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer negocio, pero nos interesa hacerlo con propósito. Y ahorita hacerlo de la mano de la JBG para nosotros es un honor. Realmente hoy es un día especial para la Junta de Beneficencia, porque si bien la Junta de Beneficencia tiene más de 138 años, es un día especial porque los fundamentos de la creación de la Junta es unir la filantropía al voluntariado y a las alianzas, y a través de estas tres pilares ayudar a quienes más lo necesitan. Hoy estamos celebrando una alianza con Arturo, gracias a Arturo, pero no una nueva alianza. Con Rebeca hemos trabajado ya por más de 10 años de forma importante. Rebeca siempre ha tenido un corazón marcado respecto a ayudar a quienes más lo necesitan y apoyado a la Junta de Beneficencia en ese camino. Pero definitivamente la llegada de Arturo ha creado una nueva dinámica a esta relación, un nuevo impulso que yo diría nos ha llevado a un nuevo nivel. Y ese nivel lo estamos hoy día plasmando en este convenio de que el cambio nos ayuda a cambiar. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a hacer un comentario sobre el discurso presidencial. Como ustedes saben, el domingo 24 de mayo, el presidente de la República, cumpliendo disposiciones legales, fue al Congreso Nacional a los efectos de dar un discurso que tiene que ver con el estado de la nación. Todo estado democrático, en todo estado democrático, los presidentes requieren anualmente ir personalmente al Congreso de sus países y explicar la situación, el estado de la nación, ese instante, ¿sí? Pero también tiene el propósito de poder indicarle no solamente a los congresistas que asisten a la sesión, sino al país entero, la ruta del gobierno, cuál es su política pública, su política económica, su política fiscal, su política de salud, de seguridad social, etc. Ese es el fundamento realmente de que un presidente vaya anualmente al Congreso y dé una exposición sobre este estado de la nación. En el caso ecuatoriano, en el caso del presidente Noboa, que estuvo este domingo en el Congreso Nacional, sencillamente hay cosas positivas en este año 2025, pero preocupante el primer trimestre de este año que no mencionó. Hay cosas que mencionó el señor presidente, pero hay cosas que no lo mencioné. Por ejemplo, crecimiento de la economía, un dato macroeconómico. Muy positivo, pues el año 2025. Estimaciones técnicas del Banco Central del Ecuador, pues indican, y esperemos que eso se ratifique dentro de poco tiempo, ha crecido la economía ecuatoriana en términos reales algo así como 3.5, 3.7%. Y eso es una buena tasa, no suficiente todavía, porque en este programa hemos dicho que todos los políticos cuando van al gobierno deben tener una meta de crecimiento económico en términos reales y per cápita del 5% anual. No un año, sino como una política de Estado los próximos 10, 15, 20 años, ¿sí? Pero una tasa de 3,5, 3,7%, sin considerar el crecimiento poblacional, suena razonable frente a la historia última que tiene Ecuador. No se olviden que el año 24 hubo un desplome total de la economía y de los asuntos económicos, y eso ya hemos hablado en el pasado, ¿sí? Entonces es positivo el crecimiento de la economía. Pero otro punto importante desde el punto de vista económico es la balanza de pagos.
Las exportaciones ecuatorianas y las importaciones ecuatorianas sencillamente tienen un diferencial, las exportaciones primeras, muy importante, una balanza comercial FOB, en términos FOB, valores FOB, muy importante de varios miles de millones de dólares. Y si uno va a la cuenta corriente de la balanza de pago, sencillamente también hay un superávit, no en la balanza de servicio, que siempre es negativa, ¿sí? Pero ese monto negativo se reduce al monto superavitario de la balanza comercial, sigue habiendo pues un superávit en cuenta corriente. Y esto alguna gente considera que es un ahorro que el Ecuador está haciendo hacia el futuro. No hacia el futuro, sino hacia el exterior. ¿Sí? Pero es un dato positivo frente a periodos en que hemos tenido déficits, y muchos de esos déficits se materializaron en deuda pública externa, deuda pública externa, deuda pública externa, ¿sí? Pero así como ha sido positivo el año 2025 la balanza de pago, este primer trimestre del 2026 también sencillamente tenemos un superávit. El sector privado de la economía, el sector exportador privado está haciendo un esfuerzo enorme para sencillamente exportar más y en forma creciente muchos productos, entre ellos sencillamente camarón y todos los productos como banano, como café, banano, etcétera, minería, que está siendo importantísimo, las exportaciones de minería, que esperemos que la inversión extranjera sea mucho más importante frente a los convenios que está firmando el gobierno ecuatoriano con una serie de países para atraer la inversión directa extranjera a varios sectores de la economía, entre ellos el sector, sencillamente el sector de minería. Y eso es importante. Ahora, debemos decir, antes que se me escape, que así como la economía ha crecido 3 y pico %, este primer trimestre se ha desacelerado la economía por una serie de razones. Y el Banco Central estima que el crecimiento este primer trimestre ha sido 2.3, 2.5% aproximadamente, por encima del crecimiento poblacional, sí, pero sencillamente más bajo que lo que viene produciéndose el año pasado, el año 2025. Pero hay preocupaciones, amigos. En primer lugar, la parte petrolera. Ahí no ha sido claro el presidente para poder más o menos definir cuál va a ser la política petrolera. No es suficiente decir vamos a producir más petróleo. No se está produciendo más. Allá hace unos 6 años aproximadamente Ecuador producía 540.000 barriles diarios aproximadamente. Hoy está en como 460.000 barriles. ¿Por qué? No hay inversión, pues. No hay inversión ni de Petroecuador, ni hay inversión directa extranjera para poder sencillamente aumentar la producción. Colombia está aumentando mucho más la producción que Ecuador, no obstante que las reservas probadas de petróleo de Colombia creo que son parecidas a las del Ecuador. Mira Argentina. Argentina va a producir 1 millón de barriles diarios de petróleo, de vaca muerta, donde hay una gran inversión extranjera. Entonces, ahí hay una falla de la política del presidente Noboa. Falla. No ha podido tener gente competente, capaz, experimentada en materia energética, en materia petrolera. De tal manera que esa es una de las preocupaciones en que no le va bien al gobierno, y el presidente no ha podido definir en forma concreta el domingo en su mensaje a la nación y al Congreso Nacional. Pero tenemos cosas positivas como mantener la inflación baja todavía. Tenemos una inflación baja y eso es positivo. Y esto es fundamentalmente porque seguimos manteniendo la dolarización que nos protege de muchos peligros. Pero no es que la dolarización nos salva de todo.
porque si usted tiene una política fiscal irresponsable, total y absoluta, sencillamente el día de mañana pues tenemos una serie de problemas, porque el día de mañana, digamos, los gobiernos quieren llevarse las reservas del Banco Central del Ecuador. Y a propósito de eso, las reservas internacionales también, y ese es un dato muy positivo, han estado, si mal no recuerdo, entre 10 a 12 mil millones de dólares. Muy positivo ese dato, sí, muy positivo. Y eso es gracias pues, a una serie de acciones de política pública. Pero aparte de eso, tenemos preocupaciones. El sector salud. El presidente no ha sido claro tampoco ni explícito cuál va a ser su política de salud, con acciones concretas y no con declaraciones. No es suficiente pues decir, vamos a importar de gobierno a gobierno una cantidad enorme de medicamentos importantes desde la India, a los efectos de alimentar de todos esos productos a los hospitales públicos del Ministerio de Salud y del Seguro Social ecuatoriano. Amigos, el sector salud requiere una reforma estructural a fondo. Y ahí también no ha tenido el presidente el acierto de tener gente experimentada en esta materia. Ese es un pero que tenemos que indicarle al presidente y a su gobierno de lo que está pasando en un sector importante. Y no es que no saben. Por supuesto que el presidente tiene que estar informado, ¿sí? El otro tema es la seguridad social, el sistema de pensiones, el seguro social ecuatoriano. La situación financiera del seguro es insostenible. Ya lo hemos dicho aquí más de una vez. Y sin embargo no ha habido ni una palabra sobre el sistema de pensiones. El sistema de pensiones cada vez tiene menos reservas por una serie de razones que ya hemos explicado en este programa, ¿sí? Y ahí el presidente no ha dicho nada. Yo esperaba, como ciudadano ecuatoriano, que el presidente dijera, señores congresistas y país entero, voy a mandar un proyecto de ley para la reforma integral y total y absoluta del sistema de pensiones en el Ecuador, porque esto no da más. Lamentablemente no pasó eso. Y ese es uno de los reparos que hay que hacerle mención al señor presidente con todo el respeto, por supuesto. Pero el gobierno también viene haciendo una lucha extraordinariamente, yo creo, positiva. No soy experto en esto. El tema de seguridad. Y el tema de seguridad es uno de los puntos más importantes que preocupan a la ciudadanía ecuatoriana. El narcotráfico, la minería ilegal, los asaltos, los secuestros, los asesinatos. El gobierno está luchando, sí, las Fuerzas Armadas ecuatorianas también, la policía también, sí, definitivamente sí, y hay que seguir apoyando eso. Pero parece ser que la estrategia de la lucha no es la más adecuada, según una serie de expertos. Entonces, el gobierno ecuatoriano y el presidente debería hacer una alianza más explícita, más amplia con el gobierno americano y otros gobiernos que conocen definitivamente mucho más que el propio gobierno ecuatoriano y sus técnicos esta materia. ¿Qué más hacer para derrotar a los narcotraficantes? ¿Sí? ¿Qué más? Yo estoy seguro que el pueblo ecuatoriano va a seguir apoyando al presidente Noboa en esta lucha sin cuartel contra las drogas, contra toda esta gente, que muchos de esos son los grupos mexicanos. Y miren México cómo está. Miren Colombia también. Tenemos irremediablemente que hacer una especie de acuerdo con algunos países, entre ellos Colombia y México también, por supuesto, y hacer una lucha conjunta para derrotar este mal, que el presidente de los Estados Unidos lo considera también como muy negativo, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo. Sencillamente hay que cambiar la estrategia o hay que profundizar esa lucha. Ahora, eso requiere recursos, sí, y el presupuesto general del Estado tiene que darle recursos al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional a los efectos que estén en una situación mucho más fuertes
para la lucha contra todos estos fenómenos. De tal manera que ahí tengo que decir, yo por lo menos como ciudadano ecuatoriano, y sin ser experto, creo que el gobierno ecuatoriano y su presidente está haciendo un gran esfuerzo, en buena hora, y hay que seguir apoyando al presidente en esta materia. Pero también tenemos el problema de educación. Se necesita una política de educación diferente. Tenemos que hacer una reforma también en este sistema educacional, ¿sí? Entonces, hay reformas estructurales que el presidente no ha mencionado ni los ha tratado adecuadamente en el mensaje a la nación. Y si bien es cierto de que hay puntos importantes como crecimiento de la economía, por ejemplo, ¿sí? Como la lucha contra el narcotráfico y otros temas importantes. El financiamiento, por ejemplo, del quinto puente en la ciudad de Guayaquil, importante como un proyecto específico, o sencillamente financiar la extensión del metro en Quito. También es positivo, sí, pero son proyectos aislados. Y lo que aparte de eso se requiere es sencillamente, ¿qué cosa? Se necesita sencillamente es que se diga la ruta que persigue el gobierno, la ruta, dónde vamos, cuáles son los objetivos de largo plazo, ya no la coyuntura solamente. Miren el tema del empleo. Este trimestre, no digo el año pasado hubo ciertos cambios positivos, que no hay que negar, ¿es cierto eso? Sí, 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 pero este primer trimestre, por ejemplo, lo que le llaman el empleo adecuado ha bajado cerca del 2% y el empleo informal ha subido, si mal no recuerdo, en cerca del 2%. Eso no es positivo, ¿no? No es positivo. ¿Por qué? Eso es compatible porque la economía en este primer trimestre no ha crecido a la tasa que es necesaria. Y en la medida de que no crezca la economía, no se crea empleo suficiente. Yo digo empleos adecuados, que significa trabajar 40 horas a la semana ganando el salario mínimo vital. Entonces, desde el punto de vista del empleo, esa es una cosa importante que hay que tener presente. Hay que crecer más, hay que hacer más inversiones. No solamente mencionar proyectos específicos como los que he mencionado, que el presidente los va a financiar, sino la política en obras públicas. ¿A cuánto va a ir la inversión pública que está desfasada? La inversión pública ecuatoriana está por abajo. Hay que subir la inversión pública, hay que subirla. Igual que la inversión total en el país, que aquí hay que traer más la inversión directa extranjera. Si no hay suficiente inversión, no va a haber crecimiento económico suficiente para combatir no solamente el desempleo, sino, amigos, para combatir la pobreza. Ese es el otro tema que tenemos, la pobreza. Tenemos que combatir y tenemos que apoyar el mayor esfuerzo para combatir la pobreza. No hay tiempo para poder decirles cómo se distribuye este crecimiento de la economía entre los grupos de altos ingresos, de la clase media y la clase de bajos ingresos. Pero ese es un tema que también el presidente debería haber mencionado en forma detallada y decir, esto estamos haciendo ¿para qué? Para luchar contra la pobreza extrema, que es enemigo de la estabilidad macroeconómica y enemigo de la estabilidad política y social del país. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros. Volveremos la próxima semana con otro tema. Muy buenas tardes. En Radio Sucesos estuvo Osvaldo Landazuri, analista económico. Habla de la situación económica del país. Escuchemos lo que él opina. Son varias variables las que deberían analizar la salud económica de un país. Por eso es que yo encuentro que dependiendo de a quién se entrevista, pues se toman las variables que convienen, ¿no? Si es que es de oposición, pues las variables que apuntan a algo malo y viceversa. En términos generales, lo que sucede con el Ecuador es que para mí resumiría la frase de que movimientos inciertos, movimientos no planificados, que para mí son característicos de este gobierno, dan como resultados estos elementos mixtos que tenemos de la economía.
Si efectivamente analizamos los temas que Vero comentó respecto al informe del presidente, pues el riesgo país indudablemente ha bajado. Es una buena noticia, por supuesto que es una buena noticia, pero no es suficiente. Es decir, hay que entender cuáles son los elementos que están detrás de esa baja del riesgo país. Y para mí, fundamentalmente, cuando uno analiza la teoría económica, ustedes se fijan que el riesgo país es una medición que empieza JP Morgan desde hace más de 100 años, cuando se veían ya estos cracks bursátiles en Estados Unidos, y esto se lleva a la parte privada. El punto es que hay muchas aristas en el riesgo país, es decir, uno tiene riesgos sociales, riesgos macroeconómicos, y sobre todo una que me parece que el Ecuador ha hecho bien, y eso es la disposición a pagar. Hemos demostrado desde Richard Martínez que estamos dispuestos a pagar deuda en plena pandemia, lo cual fue criminal. ¿Qué tan bueno es esto? Para mí no es del todo bueno. Después del Fondo Monetario le dice a usted, revise su gasto tributario y está dispuesto a subir la leche y el pan antes que autos eléctricos, híbridos, etcétera. Otra vez da otra señal de que indudablemente está dispuesto a pagar deuda. Y hay un tercer factor que cuando uno analiza cómo se están cerrando ya estos nuevos bonos, me parece que el mercado ha aprendido mucho lecciones y por lo tanto están más cerrados. Es decir, por ejemplo, estos bonos últimos que nosotros acabamos de reemplazar por deuda, se ve que ya tienen cláusulas más cerradas, no encuentro otra palabra. Entonces, por ejemplo, ya no puede comprar bajo la par un gobierno soberano. Es decir, ya no puede decirle, a ver, el bono está en 90%, es decir, ha bajado de precio por a veces circunstancias, salgo y compro bonos, eso ya no hay cómo. Entonces, todo eso ha ayudado para que el riesgo país disminuya. Es una buena noticia, sí, ahora el costo ha sido alto. En términos de pobreza, lo que me parece es que el gobierno también ha utilizado mucho esta herramienta de los bonos y eso ha ayudado a que la liquidez de cierta manera palee la pobreza de algunos sectores. Esto ha ayudado a tres elementos que yo considero fundamentales en la sostenibilidad de la liquidez de la economía. Uno son las exportaciones, una buena noticia. Les he dicho a ustedes de los nuevos modelos de desarrollo que los he estudiado bien. Tampoco hay que pensar que a punta de arándanos de pitahaya un país se desarrolla. No, no es así. Y si no, pregúntenle a Perú, que es una economía para mí zombie bien extraña. Pero bueno, podemos hablar de eso otro día. Lo cierto es que han ayudado, sí, han ayudado. Pero hay otros dos factores. Las remesas son un tema fundamental en la economía del Ecuador. ¿Qué tan bueno es esto? Para mí no es bueno. Es decir, nos estamos pareciendo más a Centroamérica, aquel modelo de desarrollo que desde la época de la colonia era bien diferente a Sudamérica. Desde esas fechas teníamos grandes diferencias. Ese es otro elemento. Entonces, 7.800 millones le supera ya al petróleo, le supera al camarón incluso me parece, o por ahí están. Y ahí está otro elemento para que usted vea el por qué estamos con cierta cantidad de liquidez de ciertas capas de la población. Y hay un tercero que es que estamos lavando plata, nos guste o no. Y eso está pasando en construcción, en autos, está pasando con los préstamos informales. Todo eso está pululando. Entonces, cuando uno analiza realmente los indicadores más profundos de la macroeconomía, se encuentra con temas como estos, es decir, las reservas aumentan porque emito deuda. La inflación, por ejemplo, ya le da cuenta a usted de un número incómodo, diría yo, es decir, un 2,33 del primer trimestre. Yo estimaría que ese número termine en un 2,8, 2,9 hasta finales de año, porque veo las presiones inflacionarias no solo en el Ecuador, sino además externas. Claro. Va a llegar más cara la urea, de esto ya está hablando América del Sur, los fertilizantes van a subir de precio, el petróleo tampoco va a amainar en estos meses, los fletes estamos viendo que están aumentando. Costosos, Y claro. entonces todo eso lleva a pensar a que es un año relativamente inflacionario, y digo relativamente porque tampoco se ven cifras tan elevadas. Gran resumen entonces, lo que tenemos en el Ecuador es una situación mixta con algunos indicadores que podrían parecer favorables, pero que no llegan a la microeconomía ni que tampoco dan cuenta de una macroeconomía completamente sana. Porque si no, la gran pregunta que le hubiera hecho al presidente es, ¿y el déficit fiscal? Es decir, ese era un gran dato, ¿no? ¿Por Para qué no se logra disminuir ¿por ese qué no déficit? disminuye? Ujú. Porque si es que subimos el IVA,
quitamos subsidios de una parte de los combustibles, nos falta otra que es el gas, yo no creo que se tope y le recomendaría que no le tope, aunque estoy en contra de los subsidios, políticamente no me parece que es el momento, nunca va a ser. Pero lo cierto es que al final terminan entonces ustedes viendo lo que en inglés le suelen llamar el cherry picking, es decir, cojo lo que me conviene, dejo a un lado lo que no me conviene. Gran resumen, lo que sucede es que el empleo en el Ecuador es el tercio el que tiene empleo, nos guste o no. Ayer me entrevistaban otra radio y me decían, el presidente mencionó que el desempleo había pasado del 3,7 al 3,4, una cosa así. Primero, si estaríamos en niveles del 3% de desempleo, somos Suiza. Es decir, debemos darnos la mano y decir, vean, esto lo hemos hecho tan bien que estamos a niveles de países, pero de primer mundo, recontra desarrollados. No es así, pues. Lo que sucede es que aquí le llamamos al desempleo de diferentes maneras. Le llamamos, por ejemplo, empleo no remunerado. Imagínense ustedes esa barbaridad. ¿En qué país del mundo sucede eso? Eso no pasa en ninguna parte. Al que está vendiendo acá chicles afuera, le decimos que es empleo informal o empleo inadecuado. Eso es desempleo, pues. Entonces, mal haría yo en decir que el empleo ha disminuido. No, está pululando en el tercio, se ve claramente, porque si usted le ve a marzo, Vero, lo que sucede es que se destruyen más bien empleos. Y si usted analiza ese lapso que el gobierno analizó, el presidente analizó en su informe a la Nación, perdón, él hablaba de que se habían creado 1.100.000, me parece, contratos de nuevos empleos, de los cuales muchos eran de jóvenes, si mal no recuerdo, no le escuché el mensaje completamente, oí las partes más relevantes. Lo que le faltó decir es que se habían también inscrito como 950.000 o algo por el estilo, actas de Los finiquito, pues. finiquitos, claro. Entonces, claro, es una información incompleta en la que el Ecuador se autoengaña. Entonces, esto sin un modelo de desarrollo, sin una visión país, entendiendo que el mercado es muy necesario, pero que no es suficiente, que el Estado debe cumplir un rol específico en tareas que son importantísimas, probablemente no va a llegar a cambios estructurales profundos. Por lo tanto, usted ve que cuando era presidente Lasso tomaba la inversión social tomando, perdón, los sueldos. Cuando le veía a Moreno hablar de ciertas cosas, tomaba lo más rescatable. Lo mismo le pasa a Noboa, ¿no? Es decir, lo que vemos ahora es un presidente que ha tomado decisiones valientes, es indudable. La eliminación de los subsidios, el aumento del IVA, pero con una característica que hay que estar bien claros, y es que utilizó mucho la teoría del shock. Y eso le facilitó esa toma de decisiones. La teoría del shock es aquella de Milton Friedman, ustedes recordarán, en la que dice, le pongo a la sociedad en shock y entonces te acepta cualquier cosa. Secuestraron los canales de televisión, los llamaron conflicto interno, salieron los militares a la calle y usted dice, súbame nomás el IVA, con tal de que mejore la seguridad. Claro. Perdón, súbame el IVA, haga lo que tenga que hacer, pero arregle esto. Eso le favoreció al presidente Noboa, lo que no pasó con los otros gobiernos. Entonces, todo eso hay que poner en contexto para entender entonces hacia dónde vamos. Y eso es lo lamentable, que yo no veo un rumbo específico de un modelo de desarrollo, de un plan económico, de un plan productivo, de un plan diplomático. No se mira, Vero. Quito, la ciudad que se jubila a las 6, artículo de Esteban Najas publicado en el portal Primicias. Un viernes cualquiera en Quito a las 8:30 de la noche. En la calle Wimper, 30 locales reparten su clientela mientras miran el reloj. En la Real Audiencia, los meseros recogen las mesas antes de que se cierren las cocinas. En la Pradera, donde hace 6 años apenas había farmacias, hoy hay filas para entrar a una cervecería. Y la Foch, la Foch, existe sin existir. Imaginemos por un momento un Quito sin inseguridad ni estado de excepción. ¿Por qué apaga las luces tan temprano y le cuesta mantenerse despierta? La avenida Amazonas, en mi adolescencia, era el tontódromo, 3 carriles por lado. Chevrolet Forza con mofles ruidosos, horas de pendejeo que terminaban en una cerveza y una hamburguesa insalubre, pero muy rentables para la vida de vereda. Aquel entonces éramos, paradójicamente, más aldea, pero también más ciudad. Hoy es una avenida de sentido único que nos lleva sin poder mirar atrás, hacia la lucha eterna en el ejido. Una metáfora demasiado precisa de lo que vivimos
como ciudad. Con el afán de hacerla caminable, separaron al peatón del automóvil como si fueran enemigos, cuando las plantas bajas viven de ambos. Con un poco de regulación se parecería a la T de Bogotá. En cambio, pasada las 7 parece un pueblo fantasma, donde solo falta un arbusto seco rodando bajo el silbido del viento. Se fueron perdiendo cosas así. La mezcla de usos, las plantas bajas que asoman a la calle, esa iluminación que invita a quedarse y no solo a pasar, y la vivienda real, que es lo que más se extraña. Se creyó que una avenida se revitalizaría con adoquines y una ciclovía. Hoy siguen bien parados el Hilton, el Mercury y el Rincón de Francia, sobreviviendo por caché. Alrededor los locales rotan a la velocidad de los kebabs y de las huecas de estuches para celular. Donde antes había un café con mesas a la calle, hoy hay una vitrina cerrada con lámpara, grafiteadas bajo luces fluorescentes quemadas. La ciudad tiene un bus turístico de 2 pisos desde el 2011. Hop on, hop off. Narración bilingüe. Paradas que conectan la Carolina, la Mariscal, el Centro Histórico, el Panecillo y el Teleférico. Cierran a las 4 de la tarde. El servicio nocturno es panorámico. Los turistas miran desde la ventana de la compañía San Francisco y la Plaza Grande, lo publican en Instagram y vuelven al hotel para preparar sus maletas para Galápagos. El eslabón con potencial reactivador es el metro. 22 kilómetros, 15 estaciones, de Quitumbe a El Labrador, la obra más cara y ambiciosa que la capital ha construido. Un portal que recorre todas las épocas de la ciudad en menos de 1 hora y que cierra a las 11 de la noche los domingos. La columna vertebral que sostiene la ciudad opera en horario de oficina. ¿Qué razón tendría un visitante para bajarse en una estación si, al emerger en la noche, apenas un puñado de paradas tiene algo de vida? La noche quiteña se fragmentó. La Pradera, las Casas, la Floresta, San Blas y Cumbayá inventaron cada una su propia noche, cada zona con su público, su horario y su salida temprana. En medio, una ciudad apagada. Cuando la noche intenta colarse igual, el municipio reacciona como sabe. Regula los bares con licencia y mide los decibeles. Al frente, a la vista de las universidades, las licorerías clandestinas abren a la hora del brunch y el microtráfico ocupa el espacio que la noche formal dejó vacío. Imaginemos el metro abierto hasta las 2 de la mañana los viernes y los sábados. Cuando el metro cierra, los autobuses pueden ayudar. Madrid lleva más de 50 años con sus búhos nocturnos cada 15 minutos, desde las 11 hasta el amanecer. Bogotá tiene su nochebús. Medellín extendió su metro en jornadas culturales en barrios específicos y con custodia visible. Si hubiera frecuencia, predictibilidad y custodia, posiblemente mejoraría mucho el panorama. Y eso obliga a otra discusión. La noche sana y segura sí puede existir y no convive con la licorería clandestina a merced de los estudiantes. El control no se relaja, sino que se redirige. Lo que Quito todavía no decide es si quiere una capital viva o seguir siendo una ciudad donde todos vuelven temprano a casa y después se preguntan ¿por qué nunca pasa nada? Artículo de Esteban Najas publicado en el portal Primicias. Aficionados, exjugadores y miembros de la Federación Panameña de Fútbol FEPAFUT apuestan por el buen desempeño de la selección nacional en el próximo Mundial 2026 de la Federación Internacional de Fútbol Asociación FIFA, que se disputará a partir del 11 de junio en ciudades de México, Estados Unidos y Canadá. El equipo canalero jugará en el Grupo L y tendrá su primer partido ante Ghana el 17 de junio y después se enfrentará a Croacia el 23 y cerrará la fase de grupos ante Inglaterra el 27 de junio. Es una alegría muy grande, la verdad que es un orgullo representar a tu país en una Copa del Mundo, que es el escenario más grande a nivel de país, a nivel de fútbol, así que contento por los chicos. Uno de los integrantes de la Extrema Roja, Adrián Barrera, se mostró confiado en que el país haga un buen papel en el Mundial. Una ilusión de mejorar, de hacer cosas diferentes, de saber de que Panamá es el único país de Centroamérica. Y bueno, estamos representando toda esta área y saber de que las cosas tenemos que hacerlas diferentes, tenemos que cambiar y ver si podemos puntuar en este mundial y buscar otras opciones de ser mejores cada día, ¿no?
Desde que Panamá clasificó al Mundial de Rusia 2018, el crecimiento del equipo y de los jugadores se ha notado en los resultados de los encuentros, al superar a rivales regionales históricamente poderosos, como Costa Rica, gracias a la perseverancia de jugadores y cuerpo técnico. Siempre tuve la fe, la perseverancia, soy un chico que siempre he trabajado con mucha humildad, con mucho sacrificio. Como te dije anteriormente, 2 años y medio haciendo las cosas bien, jugando 5 finales en nuestro fútbol, llevando el nombre de la LPF a lo más alto, siempre transmitiéndole sobre todo a los más chicos el ejemplo de ese chico, esa hambre de querer estar ahí, siempre el primero en los entrenamientos. Entonces la verdad que nunca dudé. Con información de la oficina en Ciudad de Panamá, Noticias Xinhua. Dos jóvenes venezolanos representarán a su país en la final mundial del concurso universitario Puente Chino 2026, que se celebrará en la nación asiática y que tiene el objetivo de demostrar el manejo del idioma chino y el conocimiento de la cultura china. El embajador de China en Venezuela, Lan Hu, destacó que este 2026 se cumplen 80 años de la inclusión del idioma chino como una lengua oficial de las Naciones Unidas, así como el 10º aniversario de la fundación del Instituto Confucio de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Desde su creación en el año 2002, el Puente Chino ha traído a más de 1.800.000 jóvenes de más de 160 países del mundo, convirtiéndose en un importante y auténtico puente para que los jóvenes del mundo puedan aprender el idioma chino y conozcan China. El estudiante Adonis Armas, oriundo del céntrico estado de Guárico, será el encargado de representar a la nación suramericana en el encuentro internacional y estará acompañado de Víctor Torrealba, quien tiene una amplia experiencia en el manejo del idioma chino mandarín. Armas, quien recitó el prefacio al pabellón del Príncipe Teng, recomendó a los jóvenes estudiar chino mandarín. Les recomiendo estudiar chino mandarín, primero por las oportunidades, por las ventanas que se le pueden abrir, y segundo porque pueden participar en competencias como esta, que los pueden llevar lejos. Por su parte, el joven Víctor Torralba relató que lleva 7 años estudiando el idioma y la cultura chinos y expresó su agradecimiento por la oportunidad de participar en la competencia y viajar por primera vez al país asiático. El joven mostró su talento en una interpretación inspirada en el pabellón del anciano ebrio. Bueno, me siento muy agradecido por la oportunidad porque yo nunca he ido a China a pesar de que llevo todo este tiempo trabajando con chinos aquí en Venezuela. La rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Sandra Ulitas, felicitó a los participantes por su entusiasmo y disciplina en el aprendizaje de un nuevo idioma. Celebramos el aprendizaje del chino mandarín como una herramienta que conecta a los estudiantes venezolanos con el desarrollo tecnológico, económico, social de China. La rectora llamó a los universitarios a transitar el puente de la amistad, del encuentro y la solidaridad que acerca a Venezuela a una gran nación como es China. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua. El estudiante universitario de odontología Joaquín Fuensalida y la alumna de secundaria Maylin Olivares triunfaron este martes en una competencia en Chile para representar a su país en la final internacional del concurso Puente Chino 2026 sobre el aprendizaje del idioma y la cultura chinos, que se llevará a cabo en la nación asiática. Los ganadores obtuvieron respectivamente el primer lugar en una nueva edición del certamen, que cada año distingue en Chile a las categorías escolar y universitaria, cuyos participantes deben demostrar su dominio del idioma chino, sus conocimientos culturales y sus habilidades artísticas mediante presentaciones de talento. En la sede de la Universidad Santo Tomás en Santiago, cerca de una decena de finalistas presentaron actuaciones de danza, canto e interpretación de instrumentos tradicionales, mostrando su nivel de preparación. Yo desde chiquitita igual como que me gustaba como las cosas chinas y me interesaba. Entonces cuando llegué al liceo en sexto básico, ahí pude elegir el idioma chino para poder aprenderlo. Y yo estaba igual motivada porque era como algo nuevo, como algo interesante. Originaria del municipio rural de San Nicolás, a 410 kilómetros al sur de la capital chilena, la estudiante destacó en la competencia con una presentación de ópera de Beijing, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Por su parte, el joven estudiante de odontología en la Universidad de Valparaíso, Joaquín Fuensalida, fue seleccionado en la categoría universitaria. Todo comenzó cuando era chico y vi Karate Kid, se llaman en español, pero en chino ocupa Kung Fu, el sueño de Kung Fu.
Y bueno, ahí como que me interesó la cultura, lo asiático en general. Y ya bueno, pasaron años, siempre me trajo la cultura asiática. Y yo ya hablo español e inglés. Y estaba pensando en un tercer idioma. Entonces dije, ¿por qué no? Siempre me ha gustado Asia, China lo encuentro hermoso. Y dije, ya, ¿por qué no empezar a estudiar chino? Y ahí empecé por mi cuenta primero, en clase online, o sea, no clase online, YouTube, cosas así. Y después dije, ya, voy a hacerlo más formal y entré al Instituto Confucio Santo Tomás. Con formación musical desde la infancia, Fuensalida se preparó durante 4 meses para la final en Chile del concurso Puente Chino, en la que tocó hábilmente el instrumento tradicional chino Yangqing. Eligió para su preparación una famosa canción china, cuyo título traducido al español es Pez Grande. Ambos ganadores viajarán próximamente a China para competir en la final mundial del certamen junto a jóvenes de todo el mundo. Durante la premiación del embajador chino en Chile, Niu Qingbao, felicitó las extraordinarias y sorprendentes presentaciones artísticas, enmarcadas en los 2 lemas de esta edición: persiguiendo el sueño del chino y un mundo, una familia. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. Gracias amigos por acompañarnos en la presente edición del noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. Un buen fin de semana. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.